Listo. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que todos se encuentren sanos, al igual que los suyos, que se encuentren bien. Jupyter. De hecho, más bien tendría que ser más abajo. Jupyter Notebook. Cerramos este de acá. Y más bien abramos acá el. Este. H. Ahí está. A ver si lo abrimos. Perfecto, ahora sí ya. MD. Y la de Neural Networks. Y además. Ahí está. Déjenme nada más agarrar esta imagen para tenerla. Backpropagation example, ok. Para ya tenerla aquí de lado. Backpropagation example, aquí está. Uy. A ver si ya lo había bajado, si no me recuerdo. Ay, no me acuerdo si era esta. A ver. No, esta no es. Backpropagation. Más. No. Auxiliar, aquí está, PNG. Ahora sí ya. Bueno, ahora sí ya. Entonces, es que si no tengo esta imagen al lado, va a estar un poco complicado de seguir el backpropagation. Bueno, entonces la clase pasada, bueno, bienvenidos a todos, espero que todos estén bien, sobre todo que estén sanos, igual los suyos. No vi la conferencia de ayer, pero entiendo que ayer ya se declaró la fase 3, lo que significa que ya estamos en contagio más exponencial y donde viene pues, lo más difícil de esta pandemia. Entonces, pues, sigan las indicaciones, quédense en su casa, no salgan, traten de no contagiar y no contagiarse. Entonces, la clase pasada estábamos hablando de este ejemplo en el que teníamos dos entradas, una X1 y una X2, y que teníamos dos salidas, un O1 y un O2, y que queríamos hacer una red neuronal para, dadas esas entradas, obtener esas salidas. Vimos que teníamos esta arquitectura de tener una capa oculta con dos neuronas, que era H1 y H2, y dos neuronas de salida, O1 o O2, digo, y O2, más el bias por acá abajo, un bias para toda una capa y otro bias para toda una capa. Entonces teníamos 8 pesos diferentes y dijimos que de estas 4 neuronas que tenemos aquí, que cada una es un perceptrón, cada una por dentro tenía sus fases de entradas, sumas ponderadas y función de activación. Y entonces hicimos un feed forward en donde nos movimos desde las X hacia las O's, calculando qué tan bien o qué tan mal habíamos hecho las cosas, o teniendo un error hasta el final, y un error total, un error para O1, un error para O2 y un error total de la red para poder empezar a actualizar los datos de las Ws, dado que el objetivo es encontrar las Ws correctas que nos lleven hacia las activaciones de lo que queremos tener como output. Y entonces empezamos a ver el primer paso de el backpropagation, vimos todo el feed forward, que solamente era pues, sustitución de algunos valores en las ecuaciones correctas. Vimos cómo calcular el error.
empezamos a ver el backpropagation, en donde empezamos a platicar que lo que queríamos hacer era obtener, eh, queremos saber de cada peso cuánto está aportando al error total para hacer una actualización adecuada. Y entonces hicimos el primer cálculo de W5, em, sacando el backpropagation tan solo de O1. Y entonces dijimos que teníamos que tener una derivada parcial porque teníamos el error total, pero necesitamos irlo pasando hacia atrás para llegar hasta W5, y entonces dijimos que tenía que ser primero ese E total con respecto a el out de O1, y luego out O1 estaba con respecto al net de O1, y net O1 estaba con relación a las entradas que teníamos hacia su neurona. Y entonces ahí dijimos, bueno, pues teníamos el W5 por H1 más el W7 por H2 más el W2 por el B2. Y sacamos las derivadas parciales. Y con eso obtuvimos un nuevo valor de W5, que al que pusimos W5 con una crucecita arriba, para indicar que ese debería ser el nuevo valor de W5. Sin embargo, no lo actualizamos, es decir, hasta que no termine todo el backpropagation y llegue hasta la W1, entonces no estoy moviendo ningún peso, los pesos se quedan como estaban originalmente, solo que lo voy guardando en una tablita al lado para saber cuál es el nuevo peso que va a tener en la siguiente vuelta. Em, y entonces, según yo, nos quedamos hasta ahí. Platicamos un poquito de esto de la ETA o de la constante de aprendizaje, que no nos gustaba llamarle constante, más bien en inglés se llama learning rate, y que tenía que ver con estos steps de qué tanto quiero que se haga la actualización, qué tan rápido, o qué tan rápido que converja la red en este algoritmo, que lo que estamos haciendo a mano se le conoce como Stochastic Gradient Descent. En nuestro caso lo estamos haciendo estocástico porque los pesos iniciales fueron estocásticos, es decir, con los que estamos iniciando originalmente fueron aleatorios. Em, si no son así, entonces se llama Gradient Descent, va a ser la misma cosa. Y dijimos que para nosotros ese learning rate va a ser de 0.5, puede ser tan bajo como ustedes quieran, como 0.0001, que en lo que estamos haciendo las cosas súper lentas, como para no perdernos nada de un valor que pueda ser interesante. O lo podemos hacer rápido, teniendo la problemática de que pudiéramos perder algún valor que sea mejor al que nosotros vamos a obtener. Eh, si por algún momento, digo, si en algún momento me escuchan que se está cortando mucho, me dicen, porque ayer en la noche creo que también tuvimos muchos problemas en red, para moverme entonces a estar cerca del módem. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí. Sí, sí, ahorita bien. Bien, entonces, lo segundo que vamos a hacer, pues es ahora seguir calculando las cosas que están afectando hacia O1, y para eso, aquí estábamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tenemos este valor de W5, sin embargo, O1 también tiene cosas aquí de W7, y entonces vamos a actualizar de una vez el valor de W7 como para ir en orden, y luego nos vamos a pasar al W6, W8, W1, W3, W2 y W4, creo. O en ese orden no me acuerdo si iba, pero bueno. Vamos a repetir entonces el cálculo ahora para el peso de W7. W7 sigue algo muy parecido a lo que hicimos en el de W5. De hecho, lo único que va a cambiar va a ser el término que está sobre las entradas de O1 en esa derivada parcial. En lugar de tener W5, H1 más W7H2 y W2B2, pues como estamos derivando con respecto a W7, pues solamente nos quedará más con W7 y el resto se irá como ceros. Entonces, en este caso, lo que hicimos, o lo que les puse aquí, es ya en vez de estar ocupando cada una de las derivadas parciales, a como lo hicimos en el caso del W5, vamos a agarrar la regla delta para ya nada más calcular rápidamente el peso de W7, y eso es porque cumple las mismas cosas que tiene W5, entonces por eso vamos a ocupar esa regla. En donde teníamos estos tres términos correspondientes a cada una de las derivadas parciales, correspondientes a cada uno de los steps en los que vamos desde el error de O1 hacia atrás.
Y entonces aquí nada más lo único que voy a cambiar es que uno de los componentes va a ser W7 en vez de el resto en vez de un W5 que teníamos por ahí. Entonces, esta fórmula de aquí sale de la regla delta que habíamos visto acá arriba y que esa generalizaba las formas en las que podemos actualizar esos pesos. Aquí lo que también va a cambiar es que no estoy hablando dado que estoy en el peso W7, pues aquí estamos hablando de H2 y entonces antes estábamos hablando de H1, aquí va a ser más bien el out de H2 con respecto a y así. Entonces en esta estamos hablando de el primer término que era esto de menos target de O1, que es cuánto debería salir de O1, que es ese punto 0,1, que está asociado en esta parte de aquí, es la salida, punto 0,1, menos cuánto obtuve de auto 1, que ya lo habíamos calculado en la clase pasada, multiplicado por esa salida del auto 1, por 1 menos out O1, y por out H2, ¿no? Que es la salida de esta cosa y que tenía que ver justo porque estamos derivando con respecto al W7. Y entonces esta es, digamos, la forma más sencilla de calcular este peso. De nuevo, si solamente hubiéramos visto la fórmula, pues está así como, o sea, no veo qué onda con esto, pero esos términos salen de las derivadas parciales que vimos cuando calculamos el W5. Entonces aquí nada más ocupamos esa regla para ya ponerlo de manera más sencilla. Entonces nada más voy a calcular aquí ese nuevo peso o el error parcial de W7. En particular, W7 tiene un 0.08 de aportación al error total de la red. El otro estaba en también 0.08, 0.081. Este está en 0.0819, un poquitito más alto que el de W5, pero realmente no tan diferente. Eh, Luego vamos a actualizar el nuevo peso que debería tener un W7 o proponer este nuevo peso que debería tener W7. En esta vez ya lo vamos a hacer multiplicando por eta para que ya quede bien. O bueno, quede asociado a esta parte de ir aprendiendo poquito a poquito. El nuevo peso que proponemos es de 0.4590 y eta está en 0.5. Entonces el peso inicial de W7 estaba en 0.50. Le bajamos, dijimos que por lo menos 0.08 estamos mal. Y eso podría significar, pues bajemos la 0.42 si no ocupáramos la eta. Con la ETA lo que sucederá es no haremos ese salto tan grande, lo bajaremos un poquito más para saber qué tan bien nos va si cambiamos todo el resto de los pesos. Entonces, este nuevo peso proponemos que sea 0.4590 y el otro ya también ya lo habíamos calculado, que creo que el nuevo peso está en 0.35, sí, acá, 0.35, ese es el nuevo peso para este. Luego, seguiremos ahora con la parte de W6. Que aquí lo que va a cambiar es de nuevo pues las cosas que están incluidas en la derivada parcial para obtener cuánto está aportando de error el peso W6. Entonces, dejen bajo un poco más, ahí está. Entonces aquí otra vez vamos a ocupar la regla delta, porque es de la última capa, sigue cumpliendo las mismas cosas que cumplía el resto de los cálculos que hemos estado haciendo. Entonces nada más vamos a aplicar otra vez la regla delta, nada más teniendo muy en cuenta sobre quién estamos actuando, ya sea sobre O1 o sobre O2. De hecho, esto está mal según yo, porque W6 no está sobre H1. Ah, no, sí, perdónenme, sí, sobre H1. Ya iba a ponerlo aquí. Entonces, sí, está bien. Es sobre la salida de auto o H1. ¿Qué más? Bueno, entonces con este ya nada más actualizamos otra vez. El error total que tiene este, noten que es negativo. Eso significa que el peso que le estamos poniendo es muy bajo y entonces proponemos todavía subirlo un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer su nuevo peso. Dado que fue negativo, eso no significaba que
es muy poco el valor que está teniendo en este momento, entonces también podemos actualizar hacia arriba, entonces esto está también interesante que lo vean así. El nuevo valor propuesto, siempre multiplicando por la misma ETA, esa ETA ahorita la vamos a ocupar constante en este algoritmo o en esta primera pasada, pero esa ETA se puede ir haciendo dinámica también y dependiendo de toda una vuelta o dependiendo del número de iteraciones, que eventualmente también vamos a hablar de eso, se puede actualizar esa ETA para que se haga más grande o más pequeña en un mismo, o sea, en una misma red neuronal. Entonces ahorita lo vamos a dejar como algo constante, sin embargo se puede ir modificando de manera más inteligentemente. Y eso tendrá que ver con que si los pesos se están actualizando de manera muy, muy pequeña, pues entonces seguramente vamos a incrementar tantito el ETA para ver qué tal, eh, o sea, qué tanto cambia la velocidad. Si al contrario se están moviendo muy, muy rápido, podría ser que mejor disminuyéramos el ETA para saber que no nos estamos perdiendo de alguna actualización que tenga más sentido. Y entonces ya tenemos el valor actualizado de W6. Lo mismo va a pasar con W8, porque de nuevo la regla delta está sobre todas las neuronas que están en la última capa con respecto a la capa anterior. Entonces nadie ha cambiado aquí nada, o sea, son las mismas derivadas parciales, solo cambian los términos que estamos ocupando en esas derivadas parciales. Aquí otra vez W8 parece estar el peso más alto de lo que quisiéramos que tuviera, porque volvió a salir negativo el error parcial. Y el nuevo valor propuesto corresponde a menos, debería ser menos de 0.55, ajá, 0.5090. Entonces ahora queremos volver a poner pero ahora con 0.5090. Entonces eso va a ser el paso 7, seguir sobre el resto de las neuronas que estén asociadas a esa misma capa, que tendrá que ver con el H1 sobre todo, H1 y H2. Y ahora nos vamos a pasar a la capa anterior, como para saber, bueno, ya tenemos los errores que la neurona H1 tiene que la neurona 1 tiene sobre el error total, que la neurona H1 tiene sobre el error total y así. Ya pudimos actualizar los pesos de W5, W6, W7 y W8. Ahora nos vamos a pasar a actualizar los pesos de W1, W2, W3 y W4, en donde no podremos ocupar la regla delta, porque aquí hay más términos asociados en su error parcial, y por lo tanto sus derivadas parciales cambiarán, pero hasta este momento, en esa actualización de los pesos W5 a W8, así es como lo hicimos con la regla delta. Si no quieren aprenderse la regla delta, también tiene sentido que más bien sepamos de dónde salen cada uno de esos términos y de todas maneras van a llegar a esos términos. Entonces está bien que sepan de dónde salen. Pero hasta este momento que tenemos actualizado de W5 hasta W8, ¿alguna pregunta? ¿Les queda claro de dónde sale cada parte, cada término? Liliana, Sí, a mí no me queda muy claro de dónde sale cada término, la verdad. ok. Eso tendremos que repasar la primera parte cuando hicimos el desarrollo a mano. Entonces, tenemos que, ahora lo que queremos hacer para iniciar el backpropagation, o sea, ya habíamos llegado hasta este lado, que era el feed forward. Y ahora queremos saber cuánto error está asociado a cada una de las neuronas para poder actualizarle sus pesos y ajustarlo para que podamos llegar, cada vez que me da un 0.05, llegar a algo cercano a 0.01 y cada vez que me da un 0.10, llegar a algo cercano a 0.99. Entonces, lo que les decía es que la forma en la que podemos conocer cuánto error está aportando cada cosa es a través de las derivadas parciales. Y entonces les decía que para poder conocer cuánto está mal W5 en esta red neuronal, en el peso que yo le estoy dando, para ajustar ese peso, necesitaremos conocer pues cuánto error está aportando y para conocer el error que tiene W5, está asociado a las partes que tiene por adentro un perceptrón o la neurona a la que está conectada. Entonces, aquí lo que les mencionaba en W5 es que, voy a hacer un poco más chiquito para que me pueda caber veamos si con 75. Bueno, ahí según yo todavía se alcanza a ver bien. Espero. Ahí está. Entonces,
Les decía, tengo que sacar entonces el error que yo ya conozco de mi red, que fue la que calculamos, el error total, pero solo quiero saber en cuánta proporción el peso de W5 está aportando ese error total para hacerle el ajuste adecuado. Ahora eso lo obtenemos a través de derivadas parciales y que la derivada parcial de este error total con respecto a W5 se va a dividir en en otras pequeñas derivadas parciales, de acuerdo a reglas de cálculo, en particular la regla de la cadena con las derivadas parciales. Entonces aquí les puse la liga a la regla de la cadena. Pero en general, que cuánto error aporta W5 al error total se debería de descomponer en los componentes que yo tengo sobre mis neuronas, que están afectadas hacia W5. En particular, la neurona que ocupa W5 es esta O1. Y en O1 tengo tres secciones. La sección de entrada, la sección de la suma ponderada y la sección de la función de activación. Y entonces vamos a ir de atrás hacia adelante en el orden en el que suceden las cosas en los errores, notando que el error total de toda la red tiene que ver una parte sobre el error de out o 1, ¿no? Donde out o 1 dijimos que era la función de activación, en donde particularmente para la cosa que nosotros estamos ocupando es una función logística o una sigmoidal, eh, la función de activación. Y entonces aquí tendrá que ver, pues sí, el error total depende también de tu out o 1, porque ahí hay una función. Pero out o 1 depende de la suma ponderada que tú tengas aquí en medio de este sum bias, ¿no? Eh, entonces, la derivada parcial de auto 1 también depende de las entradas o esta suma ponderada net O1, que corresponde justo a esa sumatoria de W y XY. Sin embargo, esa sumatoria también depende de las entradas que yo le puse a esta neurona. Y entonces esas entradas corresponden a esto del W5H1 más W7H2 más WV2B2, que son las entradas. Y eso ya tiene el término que yo necesito, que es W5. Y entonces teniendo esta cadena de derivadas parciales, yo puedo llegar a obtener cuánto aporta o qué tan mal está el peso de W5 con respecto a todo lo que yo estoy viendo de los errores que yo ya conozco. Y entonces lo que hicimos fue separar cada una de estas derivadas parciales, que si esto queda claro en por qué tengo estos tres términos, lo demás que hicimos fue nada más talachita matemática de pues, sustituir qué tengo aquí, qué función tengo aquí y derivarla. Entonces, más bien, la primera pregunta es, ¿te queda claro por qué tenemos estos tres términos para obtener cuánto error está aportando W5 al error total? Sí, ya me quedó claro. Muchas Entonces, gracias. justo nada más si quieres checar esta parte de donde justo lo hicimos como pasito a pasito, una vez que te queda claro de dónde vienen estas cosas, estos tres términos, lo que hicimos aquí arriba fue nada más desarrollar cada una de esas derivadas y estas terminan siendo los términos que tenemos en esta regla delta por acá abajo. Si no, o sea, y está bien no aprenderse a la regla delta, si no quisieras aprenderte a la regla delta porque qué flojera, está bien que sepamos de dónde vienen para que tú sepas cómo sacarlo a mano. Y eso está bien, está perfecto. Entonces Ok, no hay mayor problema. Más bien lo que me interesa es que sepan por qué vienen estas derivadas parciales y qué orden está incluido ahí y por qué se incluyen esos tres términos. vale, muchas gracias, Liliana. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna Liliana, duda? Sí, sí, yo tengo una duda rapidísimo. sí. Justo, a ver, ¿cómo decirlo? Justo en el primero hicimos las derivadas parciales y después para W6, 7 y 8, como Ujú, cumplían con los mismos, sí, utilizamos ya la regla delta. Siempre sí. tenemos que empezar con derivadas parciales o Eh, podemos directamente empezar con regla delta. Casi en las de la capa final hacia atrás, la primera capa, todas ocupan siempre regla delta. Ok, De capas intermedias hacia atrás, ya no se puede ocupar la regla delta porque ya llevo más términos en mis derivadas parciales, que es lo que vamos a ver ahorita. ok, Eh, perfecto. José Carlos también preguntaba si los pesos de W no se actualizan. Sí, también podríamos actualizarlos, depende también del algoritmo que estemos ocupando, también podríamos actualizarlos. En este caso,
No los vamos a actualizar y los vamos a dejar fijos, pero puede haber algoritmos en donde modifiquen esos pesos iniciales o los pesos que también tenemos asociados a ese W. Em, Porque también tienen un cierto peso sobre qué tanto va a ir cambiando el algoritmo, ¿no? O qué tanto nos permite cambiar. En este momento no los vamos a cambiar, solo lo que vamos a cambiar son los que están por adentro con las variables. Y Una, pre- entonces, sí, adelante. una pregunta, Liliana. El ETA es, nosotros le ponemos el valor, el punto 5 fue, pues lo pusimos nosotros o cómo llegamos a... Sí, ese lo pusimos nosotros, lo ponemos al inicio de nuestro algoritmo. Puede ser un valor como .001, en donde le estamos diciendo, si notan cuando estábamos actualizando los pesos de este lado, eh, lo que nos permite tener este ETA es que qué tanto quiero realmente actualizar a lo que yo te estoy diciendo en los errores con las derivadas parciales, qué tanto quieres que de verdad sea eso. Eh, y eso sucede porque cuando lo estamos haciendo a través de la derivada parcial, solo nos estamos fijando en la sección asociada a ese peso. Sin embargo, ese peso forma parte de una red. Y aquí no lo estoy viendo como algo completo, solamente a través del error total, pero no como algo completo. Y entonces este ETA nos permite regularle de alguna manera el que no tengamos ese peso tal cual, esa actualización tal cual, sino que le bajemos un poquito menos o que le aumentemos un poco más. O sea, que vayamos como en pasos más agigantados para poder llegar al peso correcto o no. Para eso sirve ese learning rate. Eh, la manera más sencilla de ocuparlo es que a través de un algoritmo, no nosotros, sino a través de una máquina, es que ese ETA sea algo dinámico, en el sentido de que si al principio escogimos un número muy alto, tal vez, que es 0.5, tal vez puede ser alto, eh, ese punto 5 lo que nos está diciendo es que está poniendo casi a la mitad del valor que yo le dije que tendría que poner la actualización o el error, lo está casi poniendo a la mitad. Y tal vez no quiero que sea o sea, tan así. Tal vez quisiera que le bajara un poco menos o que le aumentara un poco menos. O al contrario, quisiera que lo hiciera de manera más rápida y creciera. O que me creyera más a lo que yo le estoy diciendo en el error. Dado que ese número medio que es aleatorio, casi, o sea, sí tiene que ver con la experiencia de cuánto has hecho y más o menos cómo funciona el algoritmo, pero casi siempre lo que haces es ponerle al algoritmo que ese ETA lo vaya actualizando de manera dinámica y que se vaya comportando de acuerdo a cómo ve que se está haciendo la convergencia de los pesos de toda la red. Si llega un momento en el que ya no están cambiando mucho los pesos, entonces significa que ya estás convergiendo porque ya estás encontrando los pesos adecuados y entonces ETA pues ya no se mueve. Si ve que no estamos teniendo una disminución interesante en los errores o en los errores causados por esos pesos, entonces tal vez le va a aumentar al ETA para que vayas un poco más rápido. Si al contrario lo pusiste muy grande, y vamos a hacer un ejercicio al respecto, si al contrario lo pusiste muy grande y rápidamente llegamos a la convergencia y dijimos, güey, tu error está horrible, no pasamos de 0.5, entonces lo dejamos demasiado grande. Y entonces, en vez de estar jugando a que si está muy grande, muy chico y así, que también lo puedes dejar una constante, mejor se lo dejas al algoritmo que lo haga dinámico. Le pones tú algo inicial y el algoritmo solito lo va ajustando de acuerdo a cómo ve que se está comportando la red. Y entonces, 0.5 no está tan mal para iniciar, eh, pero si quisieran y si pudiéramos ponerle aquí un valor de 0.01, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo la variación de los pesos en cada pasada muy, muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Eso es, en vez de estar haciendo esta actualización de 0.40 a ¿qué teníamos? ¿0.45? ¿0.43? Ya no me acuerdo. Veamos cuánto teníamos. Acá, lo cambiamos de 0.40 en esta sola primer pasada. Lo pasamos de 0.40 a 0.35 con un ETA de 0.5. Si le hubiéramos puesto un ETA de 0.01, casi que hubiéramos pasado de 0.40 a 0.38, 90 y tantos. Y entonces la actualización de los pesos sucede de manera mucho más lenta, pero
puede ser que encuentres un mejor peso que si lo hubiéramos puesto 0.5 porque estamos bajando de 0.5 a 0.5 casi casi. ¿Tiene sentido eso? Rodrigo, ¿sigues ahí? Sí tiene sentido. Gracias, güey. Sí, a los demás les queda claro justo cómo tiene o sea, establecer ese ETA, el tamaño de ese ETA, el impacto que tiene en cómo vamos a ir cambiando estos pesos. ¿Les queda Sí. claro eso? Sí. Ah, perfecto. Bueno, espero que a Rodrigo también le quede claro, pero ya después lo Sí, le sí, pregunto. sí. Aquí Ah, estoy. perfecto. Entonces, pues entonces si establecen un ETA muy chiquito, tardaremos un montón en llegar a los pesos ideales, pero seguramente esos pesos ideales serán mejores que un ETA más grande porque estamos haciendo steps más grandes. ¿Qué más? Les voy a poner ahí un video, les voy a poner ahí la liga un video del gradient descent para que vean qué es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo esas actualizaciones y los zetas y qué significan esos menos y así. Pero bueno, entonces, iremos al paso 8, en donde será el actualizar los pesos que están asociados a las capas escondidas, en donde pues ahí ya se pone un poco pinche la cosa, en el sentido de que tenemos que hacer más derivadas parciales, ¿no? Porque hay como hay más cosas que pasaron después que yo y entonces tengo que estar pasando los errores desde la última capa hacia la capa en la que yo me encuentro. Entonces vamos a pasar ahorita a ver estos de capas intermedias, las capas escondidas. Y entonces vamos a tratar de ver para el peso W1, cómo podemos saber cuánto error tiene asociado W1 con respecto al error total que tenemos de la red neuronal. Entonces W1 vive hasta por acá arriba. Acá está W1. Para llegar a W1 pues tendremos que pasar por H1. Y también aquí ya tenemos un poco de que pues H1 también afecta a O2. Antes nada más era como a una sola neurona y de ahí ya seguíamos. Pero aquí pues ya también tenemos afectaciones de todas las neuronas de la capa siguiente y entonces tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, para sacar el error proporcional que aporta W1 a todo el error de nuestra red, la derivada parcial asociada a eso estará relacionada con el error total correspondiente al out de H1, out H1 está acá, y el de out H1 estará relacionado a la suma ponderada de este lado, entonces será al net H1, y net H1 estará asociado a las entradas que llegan a H1, que de nuevo pues es solo esta de W1, X1 más W3, X2 más W1, B1. Sin embargo, esta parte de aquí del error total con respecto a out H1, como verán, tiene unas flechas aquí. Entonces, está asociado a los errores que vienen por acá atrás. Entonces, este valor de aquí, este término de la derivada del error total con respecto al out H1, la tendremos que descomponer porque ahí hay más cosas adentro. Entonces, este error total con respecto a out H1 lo tendremos que separar en el error de O1 con respecto a out H1 y el error de O2 con respecto a H1, dado que H1 afecta tanto a O1 como a O2. Y el resto se queda como igual, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este de error total con respecto a out H1 es separar bueno, sí, o sea, de aquí viene un error, pero ese error está conformado por las dos partes en donde yo estoy afectando, que es tanto a O1 como a O2. Entonces, lo que quiero hacer es justo separar bueno, ya tenemos ahí el error de O1 y el error de O2, que son los que entran hacia el out de H1, ¿no? Entonces, calcularemos el error de O1 con respecto a H1 y el error de O2 con respecto a H1 para poder tener este término. Y el resto, o sea, el de out H1 con respecto a net H1, es una derivada que ya sabemos hacer, o sea, no hay mayor problema.
Y la de net H1 con respecto a W1, pues seguramente será W1 y ya, ¿no? O sea, estos dos términos ya los debemos hacer, venían un poco allá arriba en las cosas que estábamos calculando. Lo único que se integra aquí es que más bien dado que yo ya estoy en una capa en medio, mi out no nada más es mi función de activación, es también lo que se siguió sobre la capa siguiente, y entonces eso tendrá que ver con el error que tiene O1 porque también lo afecté, y el error que tenía O2 porque también lo afecté. Y entonces ahorita vamos a tratar de desmenuzar cada uno de estas derivadas parciales eh, para poder calcular este término de aquí arriba. Entonces, ¿dudas de dónde sale esta descomposición de decirte el error total con respecto a auto H1 para una capa oculta? Tendrá que separarse en el error que corresponde a las neuronas en donde yo estoy afectando. ¿Algún error? Digo, ¿alguna duda al respecto? Todo claro. ¿Segurísimos? Bien. Y todo bien. Bueno, entonces nos meteremos a analizar esta derivada parcial, en donde estaremos sacando primero la del error de O1, o sea, este de acá, con respecto a H1, y el error de E1 corresponde otra vez con respecto al net de O1, y el de net está asociado al de out, ¿no? El de out de H1. Ahora lo hicimos en sentido inverso. Podríamos haber puesto al revés, pero está bien. Entonces, el error de la salida de la neurona O1 es parcial a lo que le entra, que es la sumatoria ponderada, esto que es la parte del medio, y esa también está asociada al out H1. Entonces, sí, justo, de hecho yo lo tenía acá al revés. No me gustó este sentido, esto tiene más sentido. Porque así lo veníamos explicando, ¿no? Nada más que como vamos en sentido para atrás, seguramente por eso lo puse así, pero más bien me gusta verlo de Perdón, atrás hacia adelante. ¿puedes Sí, repetir un segundo justo lo que acabas de decir? sí. ¿Cuál fue la pregunta, Yago? Perdón, no escuché esa parte. El sentido, ¿cómo le haces? ¿El error de salida de cuál? Ujú. Lo que queremos entonces es el error de O1, que es la salida de esta neurona, la del error O1, pero con respecto no, es que aquí ya lo vamos a dividir. Con respecto a la salida de out H1, que es la función de activación de este lado, ¿no? Pero la de EO1 depende de la entrada de net O1, o sea, de lo que yo tengo aquí en la suma ponderada, y esa suma ponderada también depende de la salida que yo tengo de este lado de acá, de out H1. Entonces, si recuerdan, hay tres. ¿Se acuerdan que en la neurona hay tres secciones, o en cada perceptrón hay tres secciones, en donde están las entradas, la suma ponderada y la función de activación? Aquí lo que estamos diciendo es que el error de O1 depende de la entrada que yo estoy teniendo a O1, o sea, de la suma ponderada que viene acá, pero esta suma ponderada tiene aquí una línea que va desde H1, y ese H1 va a estar ligado a esa out H1, que es el que está acá abajo. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Segurísimo? Sí. O sea, estoy desde esta capa de acá, viendo que a diferencia de como lo teníamos antes, que imaginen que esto no existía el resto de las capas, ahora sí estoy diciendo, no, es que si hay una H1 allí, entonces tengo que tomar en cuenta la salida de ese out H1, que es justo esta cosa de aquí, el out H1 de acá abajo. Y entonces, el error de O1, esto ya se bolas. El error de EO1, que corresponde a la neurona de O1, dependerá de su net de entrada, y esa net depende de la salida que yo tenga en este out H1. ¿Sí? En particular, el error de EO1 con respecto a net O1 es más grande. Entonces, el error de la neurona O1
también tiene que ver con la salida de auto 1, que es como lo teníamos allá arriba, y ese auto 1 depende del de net o 1. O sea, si quieren más bien, tal vez eso lo tenga más sentido de acuerdo a esta imagen de acá abajo. Esto lo que me está diciendo es la derivada parcial del error EO1, que es esta que está hasta afuera del este es el O1 y este es el O2, está relacionado al error de O1 corresponde al net O1, que viene por acá, y ese net O1 corresponde al out H1. Entonces, si quieren, para no hacernos bolas, tiene más sentido hacerlo todo pensado como un paso. Entonces, en nuestra cabeza, si lo hacemos más bien de este lado hacia atrás, lo que Perdón, necesita... Liliana. Sí. Es que me acabo de dar cuenta que igual y está un poco más confuso porque justo no sale tu mouse. Ay, perdónenme. ¿Ahí ya Entonces, sale? No. Ay, caray. no está muy raro. Nos, Ah, Si seleccionas, sí sale. pero si no, no. Dios, eso está más terrible. Uy, no. Es que creo que no se puede. No, con razón, yo estoy aquí señale y señale con el mouse y nada que ver. Em, bueno, entonces, voy a tratar de hacerlo como con palabras, pero sí, eso creo que está más complicado. Entonces, en el dibujito este que tengo a la izquierda, en el que se llama AUX-PNG, lo que queremos obtener entonces es, si se van hacia la neurona O1, en el dibujo que está acá en colores, EO1 corresponde a la salida de la neurona O1. ¿Se acuerdan? Y ese lo calculamos y dijimos, bueno, ¿cuánto tenemos de diferente? Y así. Y luego el Liliana, error total era la suma de los dos. Sí. creo que sí se puede. Hasta arriba hay una opción de View Options. Ajá. Y ahí pones Annotate. Y ahí te aparece mouse. Show names of annotations. Disable participant annotations. No sé si, Ay, a mí no me aparece eso. ¿no? No. A ver, annotate. En las opciones de Zoom debe aparecer. Annotate, aquí. Ok. Tipo, yo puedo, Entonces podemos hacer como la selección de esto. O sea, ¿les aparece si hago esto? ¿O no? no, creo que... no, eso sí, ya lo vi. Sí, sí. a ver qué. Órale, lo malo es que soy súper malísima para anotar. Pero solo me aparece como annotate, así de puedas poner annotate y ya. O sea, hiciste como un círculo, ¿no? Sí, A ver, mouse. ¿Ustedes pueden ver mi mouse? ¿Dónde está? No, ¿verdad? No, según yo no. No, es que no. Es que más bien necesitas hacer tú el share. Yo creo. Pero sí pueden ver que escribí lo que es esto, ¿no? Una línea que hice. No. Sí. Qué bien. ¿Eso cómo fue? Digo, si no, de todas maneras, por acá tengo dibujada la red en algún lado. Por aquí. Perdón, ya te ensucié todo tu... No se preocupen. Digo, si no, puedo hacer rápidamente la red y más bien enseñárselos acá a ver. Entonces teníamos X1, X2. Ay, Dios. No, eso salió muy mal. Tenemos X1. Pero Yo pensé que Liliana, sí estaban viendo mi mouse. el círculo que sí hiciste se ve bien, ¿eh? O sea, ese sí lo ven ustedes. Sí. Pero no aparece cuando, o sea, no se ve cuando lo estoy haciendo, ¿cierto? Sino más bien ya que... Puede ser, sí. A ver, entonces déjenme nada más ponerles esta cosa. A ver, esperemos que así salga. W6, W7, W8. Y hacia acá son W1, W2, W3 y W4. Ok. A ver, espero. ¿Así lo pueden ver mejor? O sea, ¿ahí sí se ve esa imagen o no? ¿O se ve terrible? Sí se ve, pero se vería mejor si dejaras de compartir tu pantalla.
Ok, a ver, entonces. Déjenme. Stop share. Y a ver, entonces dejen prendo esta otra. A ver si así se ve mejor. Acá se ve mejor. Perfecto. Sí, perfecto. Sí se ve enfocado y así. Muy bien, no animales, pero si ustedes lo ven, está No chido. high definition, pero funciona. A ver, aquí así lo ven mejor. Bueno, es tal cual la red que estábamos viendo, ¿no? La de la imagen. Lo que queremos hacer ahorita es que en la capa de en medio, esta de por acá, la que está en los hidden, quisiéramos ver cuánto es el error que va en cada uno de estos perceptrones. Ya no sé si es la izquierda o la derecha, sí, la izquierda esta. O sea, de la capa de aquí hacia acá. Entonces ya estábamos aquí, y entonces lo que les decía es que para sacar el error de W1, que supongo que es este de aquí arriba, este supongo que es el H1, para sacar ese error, pues tendríamos que tomar en cuenta lo que va hacia atrás. En particular, la forma en la que lo formulé ahí, que creo que no tiene ahorita creo que está causando más confusión a hacerlo todo completo, es que la primera parte lo habíamos dicho como que el error total corresponde a, y eso más bien viene un poquitito arribita en las notas, que el error total de W con respecto a W1 está asociado al error total de la red, que es lo que sale de estas dos. O sea, cuando tengo aquí E01 y E02, aquí viene un E total. Ese error total corresponde primero a la salida del out H1, o sea, de todo, bueno, de todo lo que está acá, en todo out H1. Pero que luego out H1 está dividido en tres cosas. Por adentro tiene entradas, la suma ponderada y la función de activación. Y entonces la función de activación y la suma ponderada en el out H1, que es la función de activación de esa neurona de H1, estará asociado al error del net H1, y el de net H1 estará asociado a la entrada del W1, que ya es como por acá, ¿no? O sea, esta cosa de acá, el W1. ¿Eso nos queda absolutamente claro o no? O sea, cuando estamos haciendo esta cosa de... Dejen ahora vuelvo a compartir la pantalla. Share. O sea, soy como que el internet está un poco feo. A ver, entonces, vamos a ver si pueden annotation acá. Veamos si funciona eso. En esta ecuación de aquí, esa, ay, qué horror, lo siento. ¿Sí ven esa línea? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, en esa ecuación de ahí, si nos quedan claros estos tres términos, creo que vamos de gane. ¿Les queda claro de dónde salen ese E total? Corresponde a la salida de la neurona H1, y ese H1 está relacionado a la entrada de H1 y la entrada de H1 con la de W1. Digamos que eso es como si lo estuviéramos haciendo sobre la última capa y no cambió nada. O sea, estos tres elementos ya existían en el cuando hicimos la capa final. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. O sea, este es como si ahorita no hubiera pensado en mi cabeza que existe la capa final de O1. Solamente estoy diciendo que el error total está asociado al auto H1, que es la última dentro del perceptrón, la última capita de H1, que es la función de activación. Sin embargo, esa corresponde a la suma ponderada, por eso el net H1, que es el segundo término de esa ecuación. Sin embargo, net H1 también está asociada a sus entradas, que son la de X1W1 más X2W3 más de W1B1. Entonces, es exactamente la forma en la que lo estábamos definiendo en las derivadas parciales anteriores, solo que tendremos que descomponer este término de... Ay, ¿dónde está esto? Aquí. Este término de E total con respecto a la salida de H1
Este es el que tendremos que estar cambiando. Porque ese error total de out H1 tiene que ver con también 2 neuronas más hacia atrás, que tienen que ver con la out 1 y el out 2, el O2. Y entonces por eso, esta de aquí, este término de E total con respecto a out H1, en la parte de abajo lo abrimos a ver, no, es que tenemos que tener más cosas ahí adentro porque no las conocemos y que tiene que ver con esta sección de ponerle, ay Dios, qué feo dibujo aquí, que tiene que ver con, es la derivada parcial del error O1 con respecto a H1 y también la suma del error de EO2 con respecto a H1 porque H1 tiene 2 flechas de salida, una que va a O1 y otra que va a O2. Entonces estoy afectando en error a las dos. Entonces por eso lo dividimos ese error total en una suma de lo que está en EO1 y lo que está en EO2. Entonces si eso queda claro, creo que está todavía, ahí todavía vamos bien. ¿Dudas de cómo, por qué descompusimos esa cosa? Todo claro. ¿Segurísimos, chicos? ¿Segurísimos? Sí. Bueno, entonces, lo que sigue... Ay, ya no sé cómo bajar. Ahora cómo quito la annotation. Ay, ¿y si ya no quiero anotar? ¿Qué? Ok. Ya no sé cómo bajar, oigan. Pones la opción de mouse si ya no quieres anotar. A ver. Para empezar, ya perdí mi mouse. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está la opción de mouse? Ah, ya lo vi. Remote control, ¿eso? Es el de, bueno, yo tengo uno que se llama mouse. Mira, ustedes pueden aceptar moverle al mouse, qué chido. No, yo no tengo nada. A mí solo me aparece lo de ya que lo puse en Annotate, pues Annotate. Share computing sound. Creo que no. Bueno, a ver qué sucede si lo ponemos desde acá. Creo que es más bien porque me había cambiado de ventanita. Ahí está. Mi máquina está muriendo, muchachos. No, no me deja. Ya solo me deja anotar y anotar y anotar. No. No, ya no me deja. A ver, voy a quitar el stop share a ver si con eso se quita. Ahí está. Y otra vez voy a sharear a ver qué onda. Bueno, pero si queda claro esos tres, de dónde salen esos tres términos, que es lo mismo que estamos haciendo arriba, y luego la descomposición, porque pues, nos faltaban ahí cosas, en particular para esta neurona, ahora sí ya me dejó. Entonces, abrimos en esta descomposición de... No, de hecho, creo que lo podríamos... Eso sí se nota, ¿no? Cuando hago la selección. ¿O no? Sí, eso sí se nota. Sí, sí, se nota. Ya. Entonces, si pasamos de o sea, si entendimos de este paso a esa descomposición, ya vamos de gane. ¿Todos les queda claro esa descomposición? Sí. Bien, bueno. Entonces, lo que seguía es, bueno, pues ya metámonos a cada uno de estos para saber, pues, qué tendría que estar calculando. Entonces, aquí hicimos un salto cuántico, literal. En vez de estar poniendo cada una de las partes de la derivada parcial, como que se los puse en conjunto, que tal vez eso puede ser peor. Y entonces creo que más bien tendremos que separar las cosas. Entonces, ahorita no se fijen en este término que lo quise poner como uno completo, sino más bien vamos a, perdón, en este término de aquí, el de la derivada parcial de O1 con respecto a net O1, lo vamos a abrir para tratar de entender cuál es la derivada parcial de EO1 con respecto a out H1. Entonces, el de la derivada parcial de EO1 con respecto a out H1, eso es, estamos en la neurona, déjenme paso a la imagen y ahí tal vez también lo puedo seleccionar.
espero, no sé. Estamos en, no lo puedo seleccionar. Estamos sobre la neurona H1 en su última sección, en donde está la función de activación. Queremos saber entonces, con respecto a out H1, cómo podemos sacar ese error de O1. Entonces nos vamos a ir hacia atrás y para irnos hacia atrás, lo que haremos es primero pensar en el último término que tenemos en esta cosa de acá, en esta ecuación, esa. Lo que sigue inmediato es que esta salida afecta al net de O1, que ya es la neurona O1, con respecto a out H1. Es como lo primero que sucede, ¿no? Entonces, del paso de irme de H1 hacia O1, la primera afectación está sobre net O1 y luego out H1. ¿Dudas de ese término? Del net O1 H1. Digo, del H1, out H1. ¿Todo bien? Bueno, si este les queda claro, que ya estamos aquí en la entradita de esto de acá, lo que sigue ya nada más es irnos más hacia atrás, en donde también necesito estos otros dos términos que están acá abajo, que es la descomposición de este EO1 con respecto a net O1, porque el error de EO1 corresponde efectivamente a la salida de out H1. Y out H1, su error depende de su net O1. Y el net O1 depende del out H1. Entonces lo que hice aquí más bien fue este término de en medio en esta ecuación extraña, se los puse como si fuera un resumen, una síntesis que puse después más abajo acá. Pero si tiene más sentido para ustedes, entonces si quieren podemos poner estos dos términos también aquí adentro para que tenga un sentido cronológico en cómo vamos, ¿no? Entonces, el error de EO1 que corresponde a la salida de la neurona O1 con respecto al out H1 estará asociado a primero el error de O1 con respecto a out O1, que es la salida de acá, que es de donde yo veo que saco este error, o sea, la salida de esto. Sin embargo, out O1 está asociado a su net O1 y el net O1 está asociado al out H1. O sea, es nada más ir encadenando cada uno de los pasitos de con quién estoy interactuando, en qué etapa dentro de su perceptrón. ¿Dudas de eso que pasó? ¿Seguros? Todo bien. Seguro. Bueno, entonces la razón de que hubiéramos puesto este error de EO1 con respecto a neto 1 es porque por adentro esta derivada ya la conocemos. O sea, ya sabemos cómo hacer esa cosa. Entonces, en vez de estar haciendo esa derivada parcial, obtenemos ese cachito de la regla delta para ya nada más calcularlo de esta manera sencilla. Si no, de todas maneras, o sea, si eso no tiene mucho sentido, entonces podemos sacar la derivada parcial del error E1 con respecto a la función logística o la sigmoidal. Entonces tendremos que sacar la derivada de la sigmoidal multiplicada por la suma ponderada. ¿Sí? Entonces estos ya los habíamos sacado de alguna manera. Solamente ahorita creo los pusimos en este error de 1, la derivada parcial de 1 con respecto al net O1 para que pudiera quedarse de esta manera en el que ya podríamos ocupar algo de la regla delta. Pero bueno, así es como va estamos tratando de calcular el error de E1 con respecto a H1, que ya pudimos tener por lo menos esta partecita de aquí del error E1 con respecto a net O1, que es esta cosa de acá que estamos calculando, en donde yo solo estoy sustituyendo los valores. Ya que tengo entonces este primer término, que es el que acabamos de calcular, entonces ya nada más nos falta calcular el de net con respecto a H1, out H1, para poder saber ya como que el error completo de E1 con respecto a H1. Entonces lo que seguirá es el de net, ajá, justo está acá abajo, muévete, mi mouse ya se movió, ahí está. Entonces estamos en esta sección de aquí, en el del fracción, en la primera ecuación, que es el net O1 con respecto a out H1.
Y el net pues está asociado a esta suma ponderada, por eso estoy poniendo esta ecuación de aquí, que es W5, que son las entradas que llegan hacia O1. Entonces W5 por el out de H1, que es justo lo que sale de acá. Noten que aquí no puse H1, pues aquí puse un out H1, más W7 por el out de H2, más el W2B2. Y entonces como estamos derivando con respecto a out H1, pues entonces la salida será el W5 y el resto será 0. Y ahí ya podremos obtener el valor de la derivada de EO1, parcial, de EO1 con respecto a out H1. ¿Dudas de eso que pasó ahí? Esto está un poco raro, pero bueno. De hecho, parcial EO1, esto está mal. Con respecto a out H1. Híjole, ya me equivoqué. Nos faltó la multiplicación. Porque aquí tenemos el partial EO1 con respecto a neto 1. Me faltó multiplicar este por este para tener el error parcial de EO1 con respecto a out H1. Sí, justo. Esto está mal. De una vez arreglémoslo. Entonces esto es partial net O1 con respecto a out H1. Eso es lo que es W5. Este es net. Voy a así ya. Y entonces de este lado W5 is not, voy a tener que correrlo todo. Ahorita lo corremos, no se preocupen. Kernel cell run all above, ahí está. Y entonces de este lado ahora sí ya tenemos el, qué chistoso de mi parte. Ahí está, ahora sí, net de O1 H1. Perdón. Ahora sí ya, ahí está, punto 4. Ahí está esta cosa, ya. Ahora sí ya todo tiene el nombre correcto. Entonces, bueno, esto no lo tiene correcto. Esto fue net. O1 partial out 1. Ahí está, ahora sí ya. Porque si no, si de por sí está complicado esto y luego todavía está todo mal, pues está horrible. Ahí está. Entonces, SW neto 1 con respecto a out H1 ya lo tenemos, es W5, que es lo que acabo de calcular acá. Y entonces ya nada más estoy haciendo la multiplicación de este término de EO1 net O1 con el de net O1 y out H1, que es justo la cosa que estamos haciendo acá abajito. Y ya tenemos ahora sí el error EO1 con respecto a out H1. ¿Falta un término? ¿En dónde? ¿En dónde falta un término? Ok, ya. Sí, esa es la cosa que supongo que estaba mal, ¿no? Sí. Bien, entonces, gracias, Pablo. Luego, ahora tenemos que hacer lo mismo con el error de O2, que corresponde a la neurona O2, con respecto a out H1. Y entonces, haremos la misma cosa, en donde el error de O2 con respecto a H1 está asociado a primero obtener el error de O2, que eso está asociado al auto 2, y el auto 2 está asociado al neto 2, y el neto 2 está asociado al out de H1. Entonces ya vamos a poder tener aquí también esta onda del error de out H1. ¿Sí? ¿Dudas de eso? O sea, nada más fuimos de atrás hacia donde estamos parados y sacar cada derivada parcial con respecto a eso. Entonces estábamos parados en el O2, en el perceptrón O2, en la última sección, en su función de activación. Entonces el error de O2 corresponde al error de O2 con respecto al de out O2, pero el de out O2 corresponde al de el net O2 y el net O2 corresponde al del out H1. ¿Dudas de eso?
O sea, es este término, pero descompuesto en lo que les acabo de decir. Y entonces, dado que esto se parece a la regla de delta, por eso lo pusimos como juntito otra vez. Veamos si aquí sí lo hicimos bien. EO2 con respecto a out H1 corresponde a... aquí ya lo multipliqué de plano por el W6, que es como lo teníamos allá arriba. Entonces, este según yo ya está correcto. Según yo ya está correcto. Sí, es nada más multiplicar por el peso asociado, ¿no? Que es esta cosa de aquí, el partnet, bla, bla, bla. Entonces, este según yo ya está correcto. El error parcial, entonces, de EO2 con respecto al H1 corresponde a un menos 0.17. Eso está más grande de lo que debería tener. Y entonces, ahora sí, ya por fin puedo conocer cuánto es el error total, que es lo que queríamos. Ya puedo conocer este término de aquí, el de error total con respecto a out H1. Y entonces el que vamos a calcular ahorita, sumando los dos errores que ya logramos calcular, que es lo que estoy tratando de hacer aquí. Entonces ya puedo calcular el error de total con respecto a out H1, que corresponde a la suma de las dos cosas que acabamos de hacer, que es lo que estoy haciendo aquí abajito. Que de hecho, dado que le movimos arriba, pues supongo que estaría bien que actualizáramos esto. Está. Luego nos faltan ahí dos términos más, que era el de dos derivadas parciales más, que era este de la derivada parcial de out H1 con respecto al net H1 y la de net H1 con respecto a W1, que eso ya lo conocemos, ya lo hicimos antes, es la regla delta, tal cual lo ocupamos en la última parte, ¿no? En las últimas neuronas. Entonces haremos esas dos derivadas para ya tenerlas completas. Bueno, entonces para la derivada de out H1 con respecto a net H1, ya sabemos que esto es así. Entonces ya nada más las voy a poner ahí como incluidas. Y que la última derivada parcial corresponde al peso W también. Entonces ya nada más vamos a multiplicarlos. Y entonces ya por fin podremos calcular este error total con respecto a W1, en donde solamente voy a hacer la multiplicación de las derivadas parciales que calculamos. Déjeme nada más lo pongo como para correrlo. Ay, Dios, está tardando un buen esto. Ahí está. Ahí está, no ha cambiado nada, todo bien. Listo. Entonces, ahora ya conocemos por fin el error parcial, o cuánto está aportando en error el peso W1 a toda la red, ¿no? A todo lo que le movió. Ese peso está en 0.0, o sea, ese error está en 0.00044, o sea, ese error, ese peso parece estar adecuado, es muy pequeño su error. Podremos actualizar entonces a bajarle al numerito que ya tenía, 0.00044, pero dado que lo estamos multiplicando por un eta, entonces le vamos a bajar todavía menos. ¿Cuánto tenía el inicial? 0.15. Y entonces la propuesta era ponerle 0.149, así casi. Aquí dado el eta, pues le vamos a poner 0.1497. O sea, le bajamos una miseria al W1. Para actualizar el peso de W3, entonces tendremos que hacer la misma cosa que hicimos con el W1, y eso es tener los errores con respecto, el error total, con respecto a todo lo que está pasando más adelante, solo que aquí vamos a cambiarlo a hacer sobre W3, y entonces en algún momento, entonces, en lugar de estar multiplicando por el W1, eventualmente tenemos que estar haciendo sobre el W3, pero pues esto ya saben calcularlo, ya podemos calcularlo. Y además ya teníamos algunas de estas cosas, ¿no? Calculadas antes. Entonces justo lo que va a cambiar ahora va a ser con respecto al peso W3. Entonces algunas cosas van a cambiar, pero nada más hay que actualizarlas. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer ese cálculo con respecto a esta
a esta nueva derivada parcial con respecto a W3, que de nuevo sigue los mismos principios que tiene sobre el W1 y que va más bien asociado a conocer a quiénes estoy afectando más adelante en la cadenita de la red. Y al final vamos a obtener otro peso, que en este en particular W3 es de 0.0008, o sea, también W3 parece tener el peso adecuado. Y sugerimos de actualización, dado el ETA, tener ahora un nuevo peso llamado 0.2495, ¿no? Y ahora tendremos que actualizar el peso de W2, en donde justo aquí sí no vamos a tener cosas calculadas, hay que volver a calcular del error total con respecto a out H2, porque no habíamos hecho nada sobre H2, pero sí sobre H1. Pero básicamente seguir las mismas cosas que hicimos en el de arriba, y nada más ir viendo quién está afectando al error de O1 con respecto a quién. Entonces, por ejemplo, en el error de O1 con respecto a, en este término de aquí, el error de EO1 con respecto al out H2, lo que está pasando es que queremos saber para este nodo de aquí, cómo se está afectando desde aquí hacia atrás. Entonces, esa derivada parcial debería de corresponder a la parte del de out perdóname, de H2, no de O2. Entonces, esta de aquí queremos obtenerla y de nuevo esta está ligada a las cosas hacia atrás. Y entonces esta estará ligada al net O2. Aquí está mal. En fin, el net O2, porque estamos sobre el peso. No, perdóname. Sí. Ya, O1. Con razón tengo aquí un O1. Que esto va afectado también hacia O1 y hacia O2, entonces tendremos que hacer el de EO1, por eso estoy acá arriba y por eso tengo acá abajo. Lástima que no ven mi mouse, pero estas partes de donde estoy en EO1 y si eso es con respecto a H2 o si estoy en EO2 y con respecto a quién, justo tiene que ver con que sigan la arquitectura de la red neuronal. Pero básicamente esto otra vez estará asociado a cómo tengo la red y quién está conectado con quién. En particular, este error de EO1 con respecto a out H2, estamos en la neurona O1 y quisiera verlo con la liga hacia la neurona H2. Entonces, este out H2 estará asociado a el error de EO1 con respecto a la net de O1, que es la suma del O1, y luego también el neto 1 con respecto al out de O1 y ese ya va a tener el error que yo necesito. Pero espero que sigan esas cosas. Que de nuevo, si les quedó claro en el primero, en el de W1, todos los demás siguen los mismos principios, solo cambiamos los nodos y quienes están integrados en esa derivada parcial. Fuera de eso, o sea, integrados de formar parte, no de integral. Fuera de eso no debería de cambiar mucho. ¿Dudas de estas cosas? Sé que estaba complicado, pero creo que si le ponen muchísima atención al del W1 y a la primera que hicimos a mano, todos los demás siguen las mismas reglas, es solo cambiar cuál es el término con el que yo estoy tratando de hacer esta derivada parcial para encontrar su error, para actualizar su peso. Pero no sé si tengan alguna duda concreta. No, todo bien. Bueno, entonces ahí obtuvimos otra vez los pesos para W3 y W4, que tendrán que ver con esta. Aquí estamos haciendo todos los cálculos de las derivadas parciales, para poder llegar ahora sí ya al error que está asociado a un peso en particular, que es este de acá. O sea, apenas estábamos sacando la de W2. Yo pensé que estábamos sacando la W3. Arriba no estábamos diciendo la W3, bueno, ahorita checo esa cosa. Pero aquí ya tenemos la actualización del W2, no es cierto, tienen toda la razón, el W3 estaba arriba. Vamos a hacer la actualización de punto 20, ahora punto 19. Como verán, los errores que vamos encontrando en capas anteriores van a ser más bajos que las capas posteriores, porque casi siempre el error acumulado, digámoslo así, al final
es mayor que lo que vas generando en cada capita de manera independiente. Entonces a este le vamos a bajar poquito, 0.0005. Su nuevo peso estará asociado al 0.19, entonces bajamos de 0.20 a 0.19. Y para actualizar el peso de W4 seguiremos la misma ecuación que estábamos haciendo antes con sus derivadas parciales. Para obtener su nuevo peso, y su nuevo peso en equivocación estuvo en 0.0011 en su error, que tenía como valor inicial 0.30 y multiplicado por ese eta con el que estamos regulando qué tanto queremos que se haga el cambio, su nuevo peso estaría en 0.29. Entonces, ahí acabamos de actualizar todos los pesos de esta red neuronal y eso solamente tenemos 4 ridículas neuronas. Ahora imaginen cuando tenemos 100 neuronas en una capa oculta con 10 capas ocultas, pues esto, hacerlo a mano es imposible, pero de nuevo, creo que es necesario que vean lo que sucede por abajo para entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Y entonces en el paso 9 lo que habremos de hacer es que una vez que yo ya calculé todos los pesos que cómo debería de actualizar todos los pesos, porque yo ya sé cuánto error está aportando cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar los pesos a estos nuevos que estamos proponiendo y volver a hacer un feed forward. Y luego otra vez regresar a hacer backpropagation. Y luego otra vez un feed forward. Y luego otra vez un backpropagation. Y así hasta que eventualmente los pesos ya no cambien tanto. Entonces, nuestra condición de término puede estar asociada a que los pesos ya no están variando más, o sea, te pueden poner un rango de si 0.005 y ya no varía de eso, entonces ya acabamos, ya deja de andar calculando feed forward y backpropagation, ya está con eso bueno. O también le pueden poner un número de iteraciones máximo y con eso ya pueden decir, bueno, ahora para esta observación estos fueron los pesos, ¿no? Y entonces, si esto lo hacen muchísimas veces, entonces se logra bajar el error a algo 0.00000001. Entonces, realmente, pues ya su error casi es cero. Y el paso 10 es, bueno, pues ya terminamos. Justo de hacer después de un montón esos de feed forward, back propagation, otra vez feed forward y otra vez back propagation, un montón de veces, llegaremos a los pesos adecuados para obtener las salidas que estamos buscando. Del paso 9, entonces, creo que vale la pena que hagamos una pequeña pausa y hablemos de 3 conceptos de los que se hablan en redes neuronales. Uno tiene que ver con, o cuando empiezan a ver cosas de redes neuronales como en algoritmo implementado, casi siempre se hablan de 3 conceptos que luego causan confusión. Uno tiene que ver con el batch size, otro tiene que ver con un epoch, o que se le llama un epoch, y otro tiene que ver con el número de iteraciones. Si se fijan, no cambiamos ninguna observación en nuestro dataset de 1, solo tuvimos una observación y esa observación la hemos estado ocupando para ir con feed forward y luego backpropagation y luego les dije vuelven a hacer otro feed forward y otro backpropagation hasta que su error sea un rango que ustedes hayan definido en donde ya digamos, bueno, este ya lo hicimos. Pero es solo una observación. Allá afuera, en las cosas en las que se ocupan redes neuronales, los sets con los que se trabajan son con millones de imágenes, porque se requieren muchísimos sets de entrenamiento para poder generalizar un poco más sobre perros y que estén sobre diferentes, o sea, como en diferentes ángulos, en diferentes situaciones, con diferentes backgrounds, etc. Entonces, los datasets con los que contamos son enormes, son millones de registros. Entonces, el batch size lo que nos permitirá saber o identificar o definir es cuántas observaciones voy a ocupar para hacer esta vuelta de feed forward y backpropagation. O sea, cuántos voy a ocupar en un solo momento. No los puedo ocupar todos porque es demasiado. Digo, si eres Google, seguramente sí, tus batch sizes estarán más grandes. Pero más bien quieren hacerlo piénsenlo como si estuvieran haciendo un poco de cross-validation, quieren hacerlo por samples para que tampoco estemos completamente sesgados a una sola prueba. Entonces, ese batch size nos permitirá definir el tamaño, número de observaciones que le queremos meter a este algoritmo para hacer feed forward y backpropagation. Feed forward y backpropagation. En cuanto llega en cuanto ya converge y ya se tienen un cierto número de errores,
Entonces termina con ese batch y cambia de batch al siguiente dataset y vuelve a empezar. Feed forward y backpropagation. Entonces el batch size ustedes lo definen o no, depende de lo que quieran, pero normalmente ustedes lo definen. Y entonces depende, ese es el número de observaciones que ustedes van a estar tomando por vez. No significa que solamente entrenen sobre eso, sino más bien por vez agarran ese número de observaciones. Ahora, epoch se le llama a cuando ya pasé una vez todas las observaciones en el dataset. Entonces, si hacemos, no sé, 3 batch sizes, eso es, tenemos 900,000 observaciones y entonces el batch size fue de 300,000. Entonces, cada batch size va a tardar un rato en converger y ahí adentro van a correr como unas 100,000 veces en ir y venir el feed forward y el backpropagation. Ya que termine, empieza con otro batch size y así. Hasta que termine esos 3 batch sizes, se hará un epoch, ¿no? Que es pasar todas las observaciones que tenemos en nuestro dataset por esta red neuronal. Ajá. Entonces, lo que yo les puse por allá abajo, bueno, no, eso está bien. En los epochs. Ustedes también pueden definir cuántos epochs quieren hacer, o sea, cuántas veces quieren que pase las observaciones. Eso aumentará el tiempo que se requiere para hacer también la red neuronal entrenada. Y las iteraciones, lo que se refiere es que de acuerdo a tu batch size, el número de iteraciones que vas a requerir es el número de veces que yo tengo que pasar por el batch size para llegar a un epoch. O sea, en este caso en que les dije, el batch size es de 300,000 y nuestro set de observaciones son de 900,000, tendré que tener 3 iteraciones, es decir, 3 batches de 300,000 para poder lograr un epoch. A eso es a lo que se refiere el batch size, el número de iteraciones y el epoch. ¿Dudas de esos 3 conceptos? Porque esos se los van a encontrar seguiditos, así es la base de las definiciones de sus diseños de arquitectura de red neuronal. ¿No? ¿Todo bien? ¿Les queda claro esta onda de que tiene que pasar por batch size muchísimas veces entre feed forward y backpropagation para ir actualizando los pesos? Sí, a mí me queda una duda en Sí. Epoch. ¿Para qué o sea, cuál es la utilidad de Epoch? Ya. En el epoch un epoch significa que ya pasaste todo tu set de observaciones con el que tú contabas a esta red neuronal. Lo que nos permite establecer los epochs es que nos gustaría que al menos vieras las observaciones unas cuantas veces. Entonces, hacer un epoch para un entrenamiento suena a que no es suficiente para poder hacer una selección, digamos que adecuada de los pesos. Aunque por adentro cada batch size pasa 100,000 veces, que tengas un epoch nada más, medio que no es tan confiable a decir, pasé 100 epochs y eso es 100 veces he pasado todas las observaciones con las que yo contaba, todas, por la red neuronal para que se actualicen los pesos. Entonces, tener más epochs nos permite identificar que no estás haciendo underfitting. También tener un montón de veces pasados los epochs podría causar overfitting, pero realmente no tanto. Y es solo para definir como si realmente ocupaste todos los datos con los que podías hacer entrenamiento o no. Eso creo que es lo que más sirve. Aunque casi nunca definimos nosotros los epochs. Casi siempre definimos los batch sizes y las iteraciones, esperando que logremos varios epochs. O sea, hacer un batch size es como entrenar con un grupo, o sea, como cuando hacíamos cross validation y luego el epoch es como juntar los Juntar modelos. los 10, justo, ¿Sí? justo, así tal cual. Okay. El batch size es cada uno de esos folds y el epoch es tener ya los 10 folds juntos. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? No, todo bien, gracias. Bueno, entonces,
creo que vale mucho la pena que le den un repaso a la definición de cómo estoy definiendo la derivada parcial de un error total con respecto a un peso en particular. Denle la vuelta otra vez a esas definiciones de cómo se están encadenando las derivadas parciales para que les quede muy, 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 muy claro. O sea, más que hacer la ecuación y más que hacer la derivada parcial y esas cosas, me interesa mucho que les quede muy, muy claro por qué se tienen esas derivadas parciales y que sepan ustedes armar la derivada parcial con respecto a un peso. Eso es nada más poner como los términos que van asociados a esa derivada parcial, que es nada más seguir la secuencia de la red neuronal. Denle una vuelta a eso. Les digo, no importa mucho el que hagan la derivada parcial, o sea, eso ya es más cálculo que otra cosa, es más la definición y que les quede el concepto muy claro de por qué la derivada del error total con respecto a W1 es toda esta derivada parcial. Denle entonces una vuelta a eso. Si tienen alguna duda, empecemos con esas dudas en la siguiente clase, el lunes, para ahora sí ya meterme al algoritmo de cómo hacer una red neuronal en scikit-learn y pasarnos entonces al siguiente tema, que ya va a ser el no supervisado para cosas de agrupación. Entonces, échenle una vuelta al apunte. Vean muy bien la primera parte de cómo hicimos cada derivada, que tenga sentido la ecuación que estamos derivando con respecto a lo que estamos poniendo en la derivada parcial y sobre todo esta onda de definir el error total con respecto a un peso es esta derivada parcial o esta cadena de derivadas parciales. Si eso les queda claro, creo que redes neuronales para mí queda visto. Más que el algoritmo, de nuevo, es como, me interesa que sepan cómo funciona feedforward, me interesa que sepan cómo funciona backpropagation y cómo se van actualizando los pesos. Hacerlo ya en un algoritmo es lo de menos, pero que les quede muy claro esa onda. Entonces, échenle un ojo o repasen bien ese apunte para ver si hay algo en lo que hay alguna duda. No me acuerdo si es el lunes cuando entregan ustedes su proyecto. Sí, lunes a las 12. Ahí está. Entonces, pues aprovechen este fin de semana si es que necesitan para terminar el proyecto. Según yo, no está difícil ese proyecto. No inventen el hilo negro, ya está el código ahí en todas las clases, ocúpenlo. El chiste es nada más entenderlo. Y si tienen dudas en sus proyectos, también estoy contestando por el Slack. Entonces, la siguiente semana se va a poner bueno porque nada más vamos a ver el ejemplo de scikit-learn para ver redes neuronales, pero ya con eso nos pasaremos a el segundo mundo, que es lo no supervisado. Empezaremos con agrupación para ver otro tipo de algoritmos. Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a buscar un Muchas video gracias. en donde se vea claramente cómo va la secuencia de las derivadas parciales para que les quede más clara esa onda. Pero si tienen alguna duda, me dicen. Gracias, Pues Liliana. disfruten su fin de semana, cuando llegue el fin de semana, y que tengan buen término de esta semana. Cuídense mucho, que ya estamos en la fase 3, entonces cuídense mucho y espero que estén ustedes bien y su familia. Gracias, Liliana. Bye Gracias, bye. gracias Liliana.